historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Al infierno, al terremoto de Nicaragua. Me importa un pimiento que haya 100.000 muertos. ¿El campeonato de liga? Inclúyelo. No toques al comandante Berg y a los pingüinos. Es de interés humano. ¿Menciono lo aficionado que es el alcalde a ese burdel chino? Menciónalo. No omitas nada. Eso será un buen golpe. ¿Duffy ha salido ya ese camión de reparto con la polea y las cuerdas? Pues que se den prisa, narices. Cada minuto cuenta. ¡Hildy! ¡Hildy! Maldita sea, aquí entra y sale la gente como si esto fuera una estación del metro. Peggy, creí que habías ido a recoger las maletas. Ya he ido, están abajo en el taxi. ¿Abajo? Bien. Tenemos tiempo, siéntate, cariño. ¿El discurso de Hoover? Ponlo entre los anuncios y las esquelas portuarias. Bueno, esto nos da pie, queridos amigos, estamos en Cita con la Historia, aunque ustedes pudieran pensar que estamos en Directo a las Estrellas, que es uno de los programas de Radio Ya que habla de cine. No, estamos en Cita con la Historia con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Y para qué? ¿Qué y para qué? Acabamos de escuchar uno de los mejores diálogos de la película Primera Plana. Es una película que nos encanta a los periodistas, bueno, a los que, digamos, que no pretendemos poner y quitar gobiernos, porque los que hacen eso, estos grandes directores, lo que ven son todos los hombres del presidente y se levantan todos los días creyendo que van a encontrar el caso Watergate en el buzón de su casa. Es que vamos a hablar del auge y de la decadencia de la prensa escrita. Perdón, para mí una de las manifestaciones de la sociedad en que nosotros nacimos y crecimos, Javier, y que ya no existe, es la desaparición de los cines. Otra manifestación es la extinción de la prensa de papel. Oye, cuando yo tenía 12 años, me recuerdo que mi padre me daba un billete de 100 pesetas de los que tenía en la cara de Manuel de Falla, bajaba al kiosco y volvía a casa con 4 periódicos en el fin de semana. En cambio, ahora para hacer eso necesitas al menos 10 euros y además, oye, ¿para qué vas a comprar 4 periódicos cuando todos dicen lo mismo y encima te dicen pues cosas ya viejas que has visto en internet, en el móvil o donde sea? Y encima varios de los columnistas de los años 80 siguen en activo. Bueno, y esto nos da pie para hablar del tema de auge y decadencia de la prensa escrita, Pedro, ¿no? Pues sí, la prensa nace con la imprenta y además los primeros editores están vinculados al poder. Se trata de las gacetas de la corte que hay en París, en Madrid y en muchos más sitios. Además, son diarios oficiales, dan noticias de nombramientos, de partos de las princesas y de las reinas o de tratados internacionales. Luego en Inglaterra en el siglo XVIII aparecen algunos periódicos vinculados a partidos de élite que también pues tienen una audiencia muy restringida. El segundo impulso a la prensa de papel lo da la alfabetización masiva en el siglo XIX. La gente demanda lecturas y dárselas es un negocio, tanto político como económico, ¿eh? Así nacen los folletines, que todos conocemos, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, y también nacen las grandes cabeceras, muchas de las cuales pues han llegado hasta nuestros días, sobre todo pues prensa británica, prensa norteamericana, también en España. Algunos de los principales periódicos españoles nacen en el siglo XIX. Entonces, y ya el siglo XX es el gran siglo de la prensa. Tenemos tiradas de millones de ejemplares. Por ejemplo, oye, el Pravda vendía, pues no sé cuántos millones, 2 o 3 millones de ejemplares o más. Claro, también tenía la ventaja de que era la prensa única del país. Sí, eso ayuda, ¿verdad? Eso suele ser una gran ventaja. Entonces, imagínate, Javier, que tú fueses la única radio de España. Oye, ¿qué audiencia tendrías, la verdad? Como la SER, que eso nos puede hablar luego nuestro invitado de hoy. Y también tenían, pues estos periódicos, enormes beneficios y una influencia política y social descomunal. Sin embargo, la prensa que sobrevivió a la radio y la televisión en la segunda mitad del siglo XX parece que en el siglo que ya hemos comenzado va a extinguirse.
que Internet va a acabar con ella. Por ejemplo, El País, el periódico más vendido en España, en 2008 vendía más de 400.000 ejemplares diarios, o sea, hace 10 años. Ahora está por debajo de los 85.000. La Vanguardia fue el periódico más vendido en los últimos años del franquismo, con una venta superior a los 200.000 ejemplares, y ahora ha caído hasta los 25.000 o menos. Que ya sabemos los trucos que se usan para que te cuenten más ejemplares, y sobrevive exclusivamente gracias a las subvenciones. Pues querido Javier, es el tema de nuestro programa: la prensa de papel, su nacimiento, su auge y su posible desaparición. Bueno, y para ello tenemos a Luis Valcárcel. Yo presentar a Luis Valcárcel, ya es un tío de esta casa. Ya. Sí, duermo ahí al lado de Carlos Chinchilla, tenemos una tienda de campaña. Es el redactor jefe de Periodista Digital, pero alguien puede pensar que está en nómina de Radio Ya, cosa que a mí me enorgullece. Que piensen, pero no hay. Estoy en nómina, tampoco pero tengo no está en coche nómina. oficial. Eso es Pero es un placer estar aquí, aceptar la invitación de mi amigo Pedro y tuyo, Javier, y vamos a disfrutar un poco hablando de un tema que a mí particularmente me atrae muchísimo, porque hay aquí lo que habría que preguntarse es, ¿nos ponemos nostálgicos ante la desaparición de la prensa de papel o no? Yo, por ejemplo, no comparto cierta nostalgia que tiene Pedro de cuando era pequeño, iba a comprar el diario de papel, el diario, me daba dinero, iba al kiosco de pequeño. Yo también de pequeño viví eso. Me recuerdo, claro, para mí era llegaban los domingos esos periódicos que pesaban 1,5 kilos, ¿te acuerdas, Pedro? Y era un día de fiesta en mi casa, pero no tengo ninguna nostalgia por ese pasado. No tengo, francamente, no creo que me gusta Internet, me gusta, he crecido, de hecho prácticamente casi toda mi carrera la he hecho en periódicos digitales, y no tengo nostalgia por aquello. Tú has escrito aunque sí buenos recuerdos, claro. Tú has escrito un magnífico libro que precisamente habla de prensa de papel, que es Prisa, liquidación de existencia, de Editorial Foca, y ahí nos hablan del grupo Prisa, que efectivamente El País. Ahí tienes un ejemplo de un grupo de comunicación que, sabiendo lo que iba a venir, porque todo el mundo sabía lo que era la revolución digital, y sabiendo lo que iba a venir, aunque era muy difícil encontrar las soluciones, pero sabiendo que iba a venir una gran transformación, no hicieron absolutamente nada. Al contrario, se aferraron a lo que ya tenían y el viento se lo llevó por delante. Bueno, vamos a ver, tenemos hoy también a otro amigo de esta casa que ha estado en alguna ocasión en Radio Ya, y es JF de la Mata. JF, buenas tardes, ¿cómo andas? Aquí ando, escuchándoos atentamente. Bueno, el que te escucha por las mañanas en COPE y que no sirva de precedente es a ti, que estás con el bueno de algo, En alguna madrugada aparezco allí colaborando, sí, aunque ahora hay tiempos de cambios en esa casa que también merecería otro tema aparte, cómo evoluciona la radio. Efectivamente, pero fíjate, yo, para que nadie se vea engaño, cuando yo escucho a mi amigo de JF de la Mata, es cuando estamos en alguna reposición de madrugada, el sábado por la mañana. Entonces, como ese programa ya me lo sé, cambio a COPE, y luego vuelvo a cambiar a Radio Ya, que no se llama de precedente. Pero hoy, efectivamente, estás con un muy buen comunicador como es Fernando de Algo. En el fondo, Ya y COPE son primos hermanos, ¿no? Por historia. Sí, por historia sí podría ser. Pero además yo sé que va a haber cambios en esa casa. No sé si a algo le pasan o se lo llevan a la tarde, no lo sé. A la tarde se lo quieren llevar, pero la duda que conoce muy bien ahí don Luis ahí presente es si los vientos son romanos o suecos los que mandan por acá. Bueno. Bueno, hoy está con nosotros JF de la Mata, periodista, documentalista, actualmente en COPE, en las mañanas del fin de semana, y estábamos hablando sobre el auge y la decadencia de la prensa escrita, JF. Sí, yo ahí confieso que, como sabe don Luis, yo soy un empedernido admirador de la prensa de papel, aunque es un hecho que efectivamente está de bajas y después, si se quiere, puede ponerse datos. Yo creo que, aunque esté en decadencia, si se quiere, ningún soporte ha sido capaz de reemplazar el valor que tiene la prensa de papel, ni la televisión, ni internet, ni radio, y no tiene que ver tanto en tirada, sino como el peso que tiene para la sociedad lo que sale publicado en el papel. Y ahora acabamos de tener un ejemplo muy divertido en los candidatos que habían puesto para presidir a Radio Televisión Española, ¿no? El Andrés Gil, Ana Pardo de Vera, que rápidamente lo primero que se pusieron a hacer es borrar todo lo que habían hecho en internet. Eso no lo podría haber hecho un periodista de papel.
Porque lo que uno escribe en papel es un acta, y ahí queda. Y por eso, precisamente, para un documentalista es lo que tiene valor, lo que no puedes borrar, porque hay una copia que va a depósito legal, cosa que no pasa ni con radio, ni con televisión, ni con digital. JF, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, jefe, aquí andamos. A ver, el hecho de que sea un acta y el hecho de que esté en una hemeroteca no significa que no te lo puedan usar en tu contra e incluso manipular. Acuérdate con esas columnas, con esos editoriales que había escrito Pedro J. Ramírez en Diario 16, cuando dirigía el Diario 16 de Juan Tomás de Salas, en el cual se dijo que defendía la guerra sucia y defendía la ETA, y tú te has encargado desde el País hasta Díaz Herrera hasta el periódico, todo el mundo se lo ha echado alguna vez, ¿no? Bueno, tú te encargaste de sacar esos editoriales, de desempolvarlos y de contar lo que había pasado, pero el hecho de que estén en el papel no significa nada. Te los manipulan igual y mienten igual. Sí, pero no se pueden borrar. O sea, yo pude acceder al original y ver que había sido manipulado. Si alguien, voy a poner un ejemplo, si yo quiero ver cómo vivió España la llegada de Zapatero al poder, y puedo ver las portadas de todos los periódicos, igual, lo vieron más o menos así. Puedo ver la editorial de aquel día y puedo ver cómo lo vieron. En cambio, si yo quiero ver, fíjate, voy a poner algo cercano, Macron, cómo vio la prensa la llegada de Macron, a ver si babearon mucho, si se embobaron, y quiero ver cómo lo vio el Confidencial, no lo voy a encontrar. Si quiero ver cómo lo vio Libertad Digital, no lo voy a encontrar, ya no está, ya no existe. No hay portada del Confidencial, ni portada de Libertad Digital, ni portada de... porque no me lo pasarán. El único referente que voy a seguir teniendo es la prensa de papel, para ver cómo donde seguiré teniendo las columnas, seguiré teniendo la portada y seguiré teniendo el cómo lo vieron en su momento. Tendrás la prensa de papel si tienes la suerte de encontrarlos, porque como tú sabes, en la Biblioteca Nacional hay muchas colecciones que no están completas. Entonces, una de las misiones que tenemos que intentar hacer todos es evitar que desaparezcan, porque precisamente el desinterés está haciendo... Esto José María García decía, los periodistas son notarios de la actualidad, al margen de que él lo dijera por la cita, yo creo que era una literalidad. Es lo más parecido a los notarios, y si dejamos que eso desaparezca, que efectivamente por culpa también de lo mal que lo han gestionado sus responsables, no voy a absolver de crítica a ninguno, desde Unidad Editorial hasta Prisa, no puedo permitir que eso desaparezca, porque el día que desaparecerá digamos, el boletín oficial del Estado que nos permita seguir los acontecimientos como se vivieron en su momento. Y si, como dices, si no se cuida, va a desaparecer. Hay muchas colecciones incompletas en las hemerotecas. Hola, La Mata, ¿qué tal? Soy Pedro Fernández Barbadillo. Buenas, hombre, otro experto de medios que también tiene una... Citaba Libertad Digital, su zona es una que consulto recurrentemente. Pues muchas gracias. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en la bondad o en la maravilla que son los archivos de la prensa de papel, porque primero hay que saber qué buscar. O sea, no sé si te acordarás del escándalo del artículo de Eduardo Ado Teclen sobre José Antonio y Franco. Se nos murió un capitán, pero Dios, ni siquiera Dios nos dio a José. ¿Cómo se nota Franco? Que JF de la Mata es documentalista, Además no que le gusta el papel, Pero claro, si no sabes qué buscar y dónde, pues esto también acaba siendo enterrado por el... Explíquenle a la gente que están hablando de un artículo que salió en el diario Informaciones titulado Dies Irae, ¿no? Dies Irae. 1944, creo que estoy un 20 de noviembre. Del cual Ado Teclen dijo que fue forzado a escribirlo, que lo tuvo que escribir para darle de comer. Mira, eso se lo sacó un periodista que fue cronista de La Villa de Madrid, cuyo nombre no me sale ahora, que fue cronista de Villa. Bueno, y claro, él era el columnista del País Diario, que eso es muy raro porque el País tuvo muy pocos columnistas diarios, y encima además que jugaba a ser el ala izquierda. O sea, Ado Teclen no era la línea editorial del País, era como la guinda de extrema izquierda que era Podemos, el periódico. Era lo que sería Podemos. Efectivamente, y de hecho Pablo Iglesias era admirador de Ado Teclen y lo ha reconocido. Pero el primero que se lo sacó, entonces la acusación que había contra Ado Teclen era siempre pues el estalinista, el ultracomunista. Y en el año 97 un cronista de La Villa que había sido periodista falangista, cuyo nombre no me sale ahora. Sí, Aguinaga. Aguinaga, ese. Lo he tenido aquí, sigue vivo, lo he tenido aquí en varios programas, Enrique de Aguinaga. Pues fue quien más le hizo daño al Teclen porque le encontró eso y se lo sacó. Y claro, en cuanto se lo sacó, todos los enemigos de Aro, pues Campani, Federico, Jimeno Santos, Pablo Sebastián, ya se frotaron las manos y ya no era Ado Teclen el ultracomunista, sino el falangista. Todos los días se lo sacaban bueno, como le llamaban, la momia, que era el apodo que le daban por compararle con Lenin. Hoy, si Campani, el apodo que le puso Campani.
y Federico también. Hoy, si fuera un tuit, Arotecle lo habría borrado, pero como no era un tuit, pues es lo que tiene. Bueno, de Arotecle también se contó César Alonso de los Ríos, otro periodista que también pasó de la izquierda, vamos a decir, a la derecha, que empezó a trabajar, empezó a trabajar en los años 40, pero Arotecle estuvo en Madrid en el periódico Triunfo, dedicado entonces al cine y a las variedades, y resaltaba a César Alonso de los Ríos en un libro que quizás conozca, Yo tenía un camarada, de editorial Altera, que ese periódico, Triunfo, lo había fundado un camarada de León de Grel. Y John Tim puede ser el nombre. No puedo competir contigo, la mata. Es muy difícil. Bueno, dejen en paz al niño republicano. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de qué pasa. A dónde va la prensa de papel y si nos tenemos que poner nostálgicos o no. Yo definitivamente ya dije que no. Ahora, las cifras son elocuentes, ¿eh? El país está en 80.000 ejemplares. En mayo del 2018 el país vendió 80.000 ejemplares. El mundo apenas 55.000 ejemplares y ABC, 50.000. Los principales diarios de impresos, para tener una idea, la venta conjunta no llegan ni a los 300.000 ejemplares, que eso era lo que vendía el diario El País en un día malo. En un día tonto el diario El País podía llegar a vender lo que ahora venden todos los 6 principales diarios de impresos de España. ¿Recuerdas, Pedro, que había un ranking que eran los 10 que entraban por encima de los 100.000? Que era digamos la zona VIP, los que hoy jugarían en la Champions, ¿no? Ahí entraban incluso periódicos regionales como La Voz de Galicia, el Correo Español y el Pueblo Vasco de Bilbao. Y fíjate que ahora qué curioso, Aposento, por ejemplo, Aposento ha dejado de vender el periódico de papel, el ABC, en las islas, en Canarias, en Baleares, porque le sale más barato. Y esto fue así, les ofreció a los lectores un iPad con la edición digital de ABC que enviar el diario El País a las islas, el periódico ABC a las islas. Esa es la situación. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la prensa de papel está muerta? Sí, pero porque una excepción es, digamos, hay dos velocidades. Una cosa es lo que pasa con los periódicos nacionales y otra cosa es lo que pasa con la prensa regional. La prensa regional, que vive de las subvenciones, que vive de las autonomías, que vive de una publicidad mucho más local y demás, y que vive de que Internet no llega, no tiene la capilaridad que tiene la prensa regional en los pueblos, no le está yendo nada mal. Es decir, por lo menos aguanta el tirón. Siguen cayendo en ventas, pero todavía siguen siendo muy poderosos e influyentes. Oye, ¿cuál fue el primer diario español? Yo no sé si eso lo sabe. Esa pregunta es casi de trivial. ¿Cuál es el decano de los periódicos? Yo creo que no era la Gaceta La Mata, el primero. El Boletín Oficial del Estado sería el antiguo. Claro. La Gaceta de Madrid. Es la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid, ¿no? La pregunta es, claro, si fuera de los periódicos que están todavía a día de hoy funcionando, que ya sabe que hay una pelea acérrima entre quien se concede antigüedad, porque los de Valladolid le van a decir que es el suyo, y que lleva más tiempo, y el Faro de Vigo va a decir que es él. Que es él. Entonces, claro. Yo declino participar entre los vigueses y los vallisoletanos sobre cuál de los dos periódicos es el primero. El Grupo Voz dirá que el suyo y el Grupo Vocento dirá que el suyo, ¿no? Sí. Pero lo que sí es llamativo efectivamente es que las tiradas en el tiempo, digamos, del franquismo, donde la gente leía mucho menos, donde se supone que había una gran analfabetización, como mínimo eran de 170.000 ejemplares, ¿no? Tenía el diario Pueblo, que era un poco el de las clases populares. Y hoy, claro, estaba oyendo a Luis que decía los últimos datos que el país está por debajo, ¿no? El 80.000, te he oído decir. 84.000, sí. Pero cual quiere decir que lee menos la gente de la prensa de lo que lo leían en los periódicos. No, pero no es que la lea menos, es que ahora se leen por otros soportes. No es que se lea menos, al contrario, se lee mucho más, pero no, se lee por otros soportes. Y aparte, ¿para qué vas a leer prensa de papel? Porque también es verdad que lo que decía Pedro, es decir, cuando todos los periódicos traen lo mismo, es que tú vas a comprar el As y el Marca, vamos a hablar de prensa deportiva, y es que tienen el mismo titular y la misma portada. Entonces, claro, y después se quejan de que no venden periódicos. O se quejan, no dan no se enteran de nada,
Y se quejan porque no venden ejemplares. Bueno, es que también es verdad que si no das información, si no cuentas nada nuevo, pues no te quejes si después no te compran en los kioscos. Pero, fíjate, yo tengo una pregunta para todos vosotros, JF Mata, Luis, Pedro Fernández Barbadillo, y nos ha introducido en ese debate quizás Luis Valcárcel. Antes creo que había mucha más oferta periodística. Me voy a explicar. Yo no es que ni echo de menos ni echo de menos. Yo, verdad, que a mí me encantaba recortar prensa. Entré en una empresa haciendo clipping, me tenía que leer unos 15, 20 periódicos diarios a primera hora de la mañana y recortando los que hacían, los que nombraban a la empresa. Yo encuadernaba suplementos culturales. Bueno, me quedaron todos en Buenos Aires, pero yo tengo tomos de suplementos culturales encuadernados sí. con estas tapas y letras de oro. Yo en casa tendré en caja unos 15.000 recortes de prensa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿había una muchísima más variedad del periodismo escrito que hay ahora? Quiero decir que, o eso es lo que me parecía. No, yo creo que al contrario, había menos periódicos porque imprimir un periódico primero era muy caro. Sí. Pero no eran muy distintos, no era El Pueblo, el Alcázar, el Arriba, el Ya, todos tenían una línea muy distinta. De eso te puedo hablar la Mata. Esa pelota es tuya. Es que el amigo Valcárcel es un amante de lo digital, de los nuevos soportes. Claro, como bien dices, a principios del siglo XX en Madrid había como cerca de 20 periódicos y además incluso en los tiempos más antiguos había un montón, porque estaban los periódicos, digamos, conservadores, liberales, que desde el Imparcial, el Debate, el que sería el antepasado del Ya. Luego están los periódicos, digamos, republicanos, que estaban luego como el Sol, si le llamamos republicano, los periódicos ya directamente antisistemas, los contrasistemas, desde el socialista hasta el Mundo Obrero, hasta el Radical, hasta el Motín. Luego, no te olvides la mata del Ahora, que era republicano, y también era uno de los grandísimos periódicos que había en Madrid. Un caso interesante. Ahora fue un periódico que copió todo el estilo del ABC, con un periodista que admira mucho el señor Valcárcel, que es Manuel Chávez Nogales, y era coger la estructura del ABC pero llevarla al republicanismo, a pesar de que había metido bastante gente que no era precisamente republicana, como de la Cierva, pero en versión republicana, ¿no? Tuvieron unas pullas. Perdona, eso recuerda un poco lo que pasó con el diario El País, de lo que nos va a hablar luego Luis, que ahí metieron dinero e influencia los fraguistas para que el periódico se lo quedasen los progres. Pero eso para siempre, ¿eh? O sea, El Sol, que era el primer periódico, digamos, que jugó a ser republicano, y la mitad de los accionistas eran amigos del conde de Romanones, pero no por hipocresía, porque dicen, bueno, esto es un negocio, esto de la República seguro que no va a salir y pongo mi dinero para así ganarme un poco de... Pero fíjate la pregunta, JF, fíjate la pregunta que lanzaba Javier. Antes tenías el Alcázar, tenías el Arriba, tenías... Es una cosa que la gente no sabe muy bien, que el franquismo, curiosamente, como no había partidos políticos, se trasladó a la prensa la división, evidentemente solo entre las familias de la derecha, no entre la izquierda, pero la división entre las familias monárquicos, tradicionalistas, democristianos, liberales, que eran los de informaciones, y había verdaderos debates interesantes sobre cada ley que había, y como no había partidos ni tertulias, era en la prensa donde se llaman los debates sobre, pues esta ley de presupuestos no me parece bien, esta ley de educación me parece mal, tal, y era interesante el poder que tuvo ahí la prensa, porque era el único lugar donde se podía debatir sobre política. Y después hubo un debate, sobre todo a fines de ya con la transición, hay una guerra entre los periódicos nuevos, vamos a decir El País o Diario 16, y la prensa del movimiento, que se llevaba... ya un poco antes, que eran millones y millones de pesetas del presupuesto, ¿no? Eran cifras tan escandalosas que hoy con ese dinero fundaríamos, no sé, 100 digitales. Hay que decir que cuando el Banco Popular decide entrar en el sector de los medios de comunicación, que eso es en el año 1966 aproximadamente, con Luis Baos Taberner, entran como elefante de cacharrería, empiezan ahí a fomentar una especie de grupo mediático con periódicos, que es lo que se le pone la etiqueta de los liberales del Opus Dei, y eso ya intentan aplicarlo de nueva prensa contra vieja prensa. O sea, cuando irrumpen en el mercado el diario Madrid, que es una marca antigua pero que recompran y modernizan, Nuevo Diario, ND, y el Alcázar también lo compran para ser el Alcázar de Pesa, eso se presenta como la prensa nueva, y eso los periódicos del movimiento y Pueblo no lo soportan. Ahí la burla de ND, nada dentro, que llega a poner en portada a Pueblo, y ya entonces hubo un intento de nueva prensa contra vieja prensa. El problema que tuvieron es que se adelantaron a su tiempo.
Si hubieran hecho lo mismo 10 años después, pues igual hubieran sido El País y El Mundo. Sí, pero, yo me refería más a la guerra que hubo después, que era la guerra por las subvenciones, por el botín. Es decir, El País, cuando se queja de la prensa del movimiento, no se queja porque no le guste el Arriba o el Imparcial, sino porque se queja porque se quiere quedar con las ayudas que iba para esa Lo que prensa. pasa es que yo creo que esa segunda guerra que tú dices fue más de los nuevos entre sí, porque los viejos estaban muriendo. O sea, el día que murió el general Franco, todos los periódicos empezaron a morirse, todos. Y la única diferencia es que el ABC le sometió ya a un triple bypass ansoniano tras una larguísima agonía y lograron más o menos que reviviera, pero si te fijas, todos los demás estaban ya... la diferencia es lo que tardó la agonía de unos y otros, pero fueron desde el diario Barcelona, el Brusi, hasta, con perdón, el Ya, pues todos fueron muriendo porque no fueron capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Pues más, yo creo que hay una pelea entre los nuevos. O sea, El País quería esas subvenciones para ellos, las quería Diario 16 para ellos. Diario 16 publica una editorial brutal en la 77, Telarañas de papel, justo poco antes de la campaña electoral, donde denuncia qué vergüenza que se le den subvenciones al país. Era Miguel Ángel Aguilar el director. Qué vergüenza. Ese editorial es espectacular. Claro, pero ese editorial desaparece después de que la UCD suscriba el 33% de las acciones del Diario 16. Cuando Aguilar se ríe y dice, y el diario El País se queja con todas las subvenciones que recibe, que por supuesto no van a modificar su línea editorial, no sé, claro, no seamos mal pensados. Que eso lo dice el Diario 16, que luego al mes de publicar ese editorial, y dicen que al día 7 ese editorial ya le estaban recibiendo a Juan Carlos Salas, todos los de UCD se meten en su consejo de administración. Suscripciones de situaciones para garantizar que no cerrara, porque el Diario 16 estaba ya en quiebra. Sí. Una cosa que hay que diferenciar, por cierto, esto es interesante, es que los periódicos de España históricamente siempre han estado en pérdidas. La otra cosa es que tuvieron una tirada más alta o más baja. Antes hablaba del caso de Pueblo. En el mejor momento de Pueblo, cuando tenía más tirada, que yo creo que sería en el año 70 y algo, estoy tirando de memoria, tenía como 30 millones de pérdidas. Luego lo cerraron cuando ya tenía 30.000, cuando ya murió. Sí, pero siempre tuvo pérdidas. El País es de los pocos periódicos que ha habido en algún momento en el que ha tenido beneficios. La Vanguardia también. Pero poco más, ¿eh? O sea, yo creo que por ejemplo, El Mundo nunca ha estado, a lo mejor en el año 97 puede ser, pero yo creo que siempre ha estado en pérdidas. O sea, ahí porque la banca siempre ha sido generosa con los periódicos. Es que perdían mucho dinero porque eran grandes despilfarradores. O sea, estos tíos vivían como Dios. O sea, es que en la prensa de papel, en la buena época, yo no la viví, la vivió Pedro Fernández Barbadillo, se ganaba muchísimo dinero, porque las empresas compraban voluntades, vamos a decirlo suavemente, compraban y sobre todo lo que compraban era silencio, y el silencio costaba mucho dinero, cotizaba muy alto. Pero es que en esa época de cuando se ataban los perros con longanizas, es que los directores de periódico, de cualquier periódico, tenían coche y chofer para andar por Madrid. Bueno, en La Vanguardia, sí. yo estoy leyendo ahora las memorias de Joaquín Luna, un columnista, uno de los pocos columnistas decentes que quedan en ese periódico. Y muy entretenido, hay que decirlo. Y cuenta que el director de La Vanguardia les invitaba a tomar, y tenían cafetería, y a mí me han contado que Anson en el ABC tenía tíos que llevaban como una especie de ujieres que llevaban los faxes, o sea, los papeles para el fax tenías que llamar a un ujier y te los llevaba y te lo enviaba en fax. Es decir, vivían como en el Palacio de Versalles. El director de un periódico yo creo que tenía una imagen que se ha perdido ya, eso ya hace tiempo que se perdió, y algunas personas como Francisco Maronda han contribuido mucho, pero era como una institución. De hecho, por eso digo, no tenían tampoco el día que en un programa de televisión había un director de periódico, era un día especial. Oye, hoy viene una institución, que viene el director de ABC, hoy viene el director del País, hoy viene el director de La Vanguardia, algo como wow, hoy es como la figura de los medios, algo que nunca pasaba. ¿Pero por qué dices que Marguenda contribuyó a que esa figura pierda prestigio? Porque la forma en la que él se ha comportado, si tú fijas, hasta el final de sus etapas, por muy polémicos que fueran, Pedro J. Ramírez, que no es que sea yo comparta todo lo que haga, pero siempre intentaba mantener las formas, como cuando aparecía en televisión, de que, ojo, que no soy uno más. Yo estoy aquí. Y Manuela no le importa. O sea, Manuela se ha comportado como un tertuliano más, entrando, pues, que no lo diferencian de lo que podía ser María Antonia Iglesias, Enrique Sopena o Eduardo Inda. No hay ninguna diferencia. No hay un intento de decir, ojo, que yo soy el director de un periódico, ¿eh? No. Entonces yo digo que ella ha contribuido muchísimo a que la imagen de cara a los espectadores de un director de un periódico pues no sea vista como una figura, digamos, institucional. De decir, oiga, usted representa una cabecera, representa a un número de empleados, representa a tal.
no me ha parecido, es verdad que es subjetivo, pero en mi opinión no ha aparecido ese intento que había antes de que cuando había un director de periódico en un plato, cuidaba dejar bien claro que no estaba ahí. Hombre, hay algo que es verdad, los directores de periódico donde estaban era en las redacciones, no corrigiendo exámenes en las tertulias, eso es verdad. En eso te doy la razón. Yo me acuerdo de un programa de La Clave poco después del 23F en el que aparecieron 5 o 6 directores de periódico de la época, incluso Juan Luis Cebrián, el director de ABC, que no sé si era ya Ansón o todavía le faltaban un par de años. No, yo creo que era Guillermo Luca de Tena. Alguien de Diario 16, creo que sería Pedro J, estuvo hasta Antonio Izquierdo, del Alcázar, del Alcázar, y fue un pedazo de programa, sobre todo por la espectacularidad de tener a 5 o 6 directores de periódico que marcaban opinión, Entonces, si me permite una maldad, fue José Oneto, que fue el nombre del grupo 16, y Pedro J. Ramírez no se lo perdonó, porque él entendía que tenía que haber sido él. Pero bueno, esas cosas que hasta llamó a Oliar, que era entonces presidente de Televisión Española, y dijo, ¿cómo es posible que el representante de Diario 16 sea Oneto y no yo? Pero ahí Balbín dijo, como Balbín se llevaba en aquella etapa mal, luego hicieron las paces, luego con quien se peleó fue con Cebrián, pero en aquel momento era el Balbín más de izquierda, no quería que Pedro J. se entrara allí, y vamos, tuvo un rebote que estuvieron a diario metiéndole cera en los editoriales a Balbín, amiguismo y tal, por no haberle dejado ir a La Clave. Bueno, hablando de estas peleas, ya que se ha mencionado el caso de Miguel Ángel Aguilar, después de este editorial de Diario 16, en los años 90, Aguilar lo incorpora Juan Luis Cebrián a los columnistas del diario El País, y ahí ha estado 20 años hasta que se ha atrevido a criticar la independencia de la prensa de papel de los periódicos españoles, porque tienen muchas deudas con los bancos. Una maldad mía, yo creo que ahí Aguilar, cuando provoca, porque lo provoca, que le echen del País, es porque quería usarlo como plataforma para publicitar un intento que tuvo de negocio ruinoso de semanario llamado Ahora. O sea, yo cuando alguien provoca de repente tan repentinamente, aparece, uy, se me ha escapado, que pienso que mi periódico está vendido a la banca, me parece poco creíble. Yo fíjate, no lo estoy tan seguro, porque si te acuerdas, la salida de Aguilar está marcada en 2 pasos. O sea, Aguilar tiene la salida de Aguilar del País tiene dos momentos. Tiene 2 momentos. La censura de una columna de Rajoy, la columna de la censura de Rajoy, y también donde se pregunta sobre el tema de cómo puede ser que un registrador de la propiedad mantenga su plaza, etcétera, etcétera. Y luego es otra columna que le trae también dolores de cabeza hasta que finalmente y luego es la crítica que hace en el New York Times, donde dice que en El País no hay libertad de expresión. Son dos momentos. Una, le censuran una columna se la censuran en papel, pero se le olvidan de censurársela en internet, y por eso la gente se entera. Y luego lo del New York Times. Entonces, al final, digamos que fue una salida a plazos, pero yo no creo. Aguilar en eso no era muy valiente, ¿eh? Yo creo que le faltó ahí un poquito. Es verdad que fue elegante, después de 20 años, claro, tú no te vas a ir rajando contra El País, en eso hay que reconocérselo, pero bueno, yo creo que no, lo de la hora sí es verdad que le sirvió como catapulta para sacar un periódico. Sí, bueno, no sé, tengo mis dudas. Ahora, yo creo que sí, Aguilar fue un buen director de Diario 16, pero claro, cuando tú eras un director, también es verdad que cuando tú eras un director de periódicos, al final también hay que reconocer que eres el peón de un editor. Es decir, al final el director de Diario 16 era un peón de Juan Tomás de Salas. Y cuando Juan Tomás de Salas decide tapar el caso Ibercor, por ejemplo, por más director de periódico que tú seas, al final o tragas o te vas. Al final lo tragas o te vas. Porque hablamos mucho de directores de periódico, pero la figura importante es la del editor. Cuando Polanco le dice a Cebrián, tápalo de lo de Pujol y lo de Banca Catalana, a Cebrián, yo no sé cuál era la posición de Cebrián. Yo creo que Cebrián dijo, sí, ningún problema. Pero es verdad que el diario El País había destapado ese caso, con el mismo Cebrián de director. Entonces, a veces sobredimensionamos la figura del director, pero la que manda es el editor. La que decide si el Watergate sale adelante o no es Graham, que es la editora. Nadie se acuerda del nombre del director. Bueno, yo diría que al revés. Ahora se está haciendo justicia
a Graham, fíjese que la primera película que se hizo, aburridísima, soporífera, la de Robert Redford, ¿no? de Watergate, Sí. Ni siquiera la menciona. Y ahora hay una ahora hay una película donde porque ahora somos actúa- feministas y por fin hacemos justicia, pero claro, es que claro, sí, pero más allá de feminismo me parece de justicia sí, reconocer yo el papel de Graham en eso, ella escribió un libro en el 97, no ahora, contando todo el papel que tuvo en ese tema, pero que fíjese que hasta ahora ha tenido que venir, digamos, este cambio del cine para que se hayan dado cuenta de algo que ella misma había contado en el 97, Pero- todo el papel. Fíjate, JF, antes el país, también el Luis Valcárcel lo cuenta en su libro, podía quitar y poner presidente, ¿no? El New York Times, igual. Después de Trump, de esta campaña que ha hecho a través de redes y tal, ese papel tan primordial que se daba en algunos periódicos han pasado en segundo plano. Es decir, que prácticamente ya les importa muy poco a algunos políticos lo que puedan decir supuestos periódicos prestigiosos como pueda ser El País o el Washington Post o el New York Times, ¿no? Javier, también hay que entender una cosa, es decir, cuando tú tienes los medios de comunicación se podían permitir quitar o poner ministros porque económicamente también eran muy fuertes. Claro. Entonces, pero ya discrepo, no, bueno, ahora espera que Y termine. no gozando de la ahora- hoja del lunes, que ya tengo ves aquí qué una pasa. pregunta para haceros. Pero quiero decirte que en ese momento también es verdad que yo no digo que tú eres como eres económicamente más fuerte, eres más independiente. Yo no estoy en eso y el caso Prisa es un ejemplo. Ahora, Prisa, mientras más poderosa era económicamente, más dependiente era de los gobiernos porque como quería crecer, al querer crecer, quieres radios, quieres licencias, etcétera, al final no tienes otra que caer en el clientelismo político. Pero lo que quería decir era, al final tienes que tragar con... Al final tienen que... No les queda otra. Al final tienen que tragar. Al final no es... ese papel que tienen, yo lo discutiría un poco. No sé tú qué opinas, Lamata. Yo no es que quitar mucho más tiempo, pero dejo caer una idea. Seguro que la prensa de papel ha tenido el poder y incluso puede englobar a todos los medios que a veces sus enemigos le han querido atribuir, porque yo creo que los que más hablan de la prensa que cambia gobiernos suelen ser los que quieren destruir a la prensa y lo usan para equipararse con ella. Ese discurso, quien más lo ha lanzado ha sido la extrema izquierda. Cuando quiere deslegitimar a la prensa, dice, la prensa que quiere usurpar el poder político que no le corresponde. Lo ha dicho desde Rafael Correa hasta Hugo Chávez, ¿no? Yo me acuerdo cuando los Kirchner decían, claro, es que el Clarín quiere volver a tirar gobiernos como ha hecho siempre, con sus 3 tapas que tiraban presidentes. ¿Qué presidente de Argentina cayó por 3 tapas de Clarín? Son frases que se dicen para deslegitimar a la prensa. El problema que ha habido con la prensa, y ahí sí coincido, es que el nivel de influencia que tiene, porque era el único elemento que leía todo el mundo, porque todo el mundo no podía escuchar la radio, todo el mundo no podía ver la televisión, lo veían algunos, pero todo el mundo sí podía leer un recorte de periódico, el recorte le llegaba a todo el mundo, pues tenía ese poder de que todo el mundo lo leía, y un artículo de Umbral era bastante más fuerte que lo que ha dicho a las 8 de la tarde de la cadena SER. Pero eso es verdad que se ha perdido y en el caso de Trump se ha demostrado. Pero cuidado, pues la mejor forma para despreciar algo es magnificarlo. Mira, el que antes se creía y era tal, ahora está enano, ¿no? Que a lo mejor nunca fue enano, y fue más alto que ahora, pero no fue un gigante. No nos engañemos, esa es la trampa para que, viéndole al enano, quede todavía peor. Esa es la idea que yo les dejo caer. Oye, yo que os quiero hacer una pregunta, así que aunque está todo hilado, un periódico señero en una época, un periódico, La Hoja del Lunes, La Hoja del Lunes que acaba desapareciendo porque los medios de comunicación tenían costumbre de no, estaba prohibido no sacar... ya que lo mencionamos. Eso, ahí voy, ¿es el diario 16 es que se carga La Hoja del Lunes? Sí, pero bueno, eso ¿O estaba destinado? La Hoja del Lunes era una gabela más de... Es de la época de Primo de Rivera, ¿no? La mata. Sí. Además, la blindan por ley. La blindan por ley y era una de las gabelas no propias de gobiernos autoritarios a los periodistas que para tenerles contentos. Franco les daba viviendas gratis. Sí. A ver, era una gabela más que se le daba a los periodistas. Era la manera con la que se financiaban las asociaciones provinciales y la de Hoja del prensa. Lunes lo sacaba, lo editaba las asociaciones de prensa, las asociaciones de prensa regionales. Y el día del fútbol, que era lo que se la gente leyera. Claro, y entonces no salían porque ese era el día del... Y el que rompe la tradición
es Pedro J. Ramírez en Diario 16, que por supuesto la APM de Anson se le echa encima. Bueno, yo lo cuento en un capítulo en el libro, y la acusa de cómo puede ser que Pedro J. se atreva a sacar un periódico los lunes con la tradición que había, pero es una batalla que al final termina ganando Pedro J. y perdiendo la hoja del lunes. Bueno, Pedro J., perdón, y Juan Tomás de Salas. Ya que hablamos de los editores, quien toma la decisión es Juan Tomás de Salas. Anson ataca más a Salas que a Pedro J. porque él intenta que no parezca una riña entre periodistas, sino contra empresarios. Anson no es empresario, es periodista, por eso yo nunca atacaré a periodistas, aunque en el fondo también ataca a Pedro J., pero sobre todo intenta centrar la ira contra Salas para que no... Anson nos quiere, la portada de Diario 16 era Anson nos quiere matar, nos quiere cerrar. Claro, porque la sacan un lunes y dice, Anson nos quiere cerrar, se le quiere cerrar los lunes, pero era como así para... Bueno, hablas de Anson periodista, pero luego pasó a ser empresario cuando monta el tema de La Razón. Nunca dejó de ser empresario, Anson. Nunca dejó de ser empresario. Ya cuando era ministro en la agencia F. Han jugado los tres a ser empresarios. Fue ministro en la agencia F. Ministro. 1.000 millones de presupuesto tenía. Los periodistas empresarios, si ser empresario es ganar dinero, lo han hecho muy bien, fíjate Buruaga, pero si ser empresario es que tus negocios sobrevivan, igual ahí los periodistas empresarios no tienen un balance tan positivo. Sí, pero pocos periodistas podían levantar el teléfono a 2-3 bancos y que te pusieran dinero para montar lo que sea. Y Anson, Luis Manuel Anson, es de los pocos que podía presumir de eso. Oye, sí, no, la mato, dime. No digo, y que todavía lo puede hacer hasta el final. O sea, la figura de que un director de periódico levanta el teléfono, le recoge el banquero, todavía la pueden tener. Bueno, yo os quería, Pedro y yo os queríamos preguntar, ¿cuándo se produce ese punto de inflexión, esa ruptura donde vemos que el papel muere y se pasa al periódico digital, o a la lectura digital, o al cambio de formato en lectura, al cambio de soporte? Yo cuando empecé a trabajar en periodista digital, los periódicos, no solo los de papel, sino las radios te menospreciaban. Eras un mierdecillas. Sí. Es decir, en ningún momento podías contar lo que sea de la cadena SER, o podías contar lo que sea del país. En ningún momento te iban ni siquiera a coger el teléfono y darte una respuesta. Te miraban por encima del hombro y te trataban como un becario. Eso empezó a cambiar. Me acuerdo que una vez eso cambió con la cadena SER, un día que sacamos una información sobre de La Morena, no me acuerdo de qué era el tema, y la cadena SER se dignó a llamarnos, y ese día entendimos que algo había cambiado. Eso para nosotros fue un punto de inflexión. La cadena SER nos llama para desmentir una información nuestra, y a partir de ahí entendíamos que ya nos empezaban a ver como iguales. ¿Cuándo empezó a cambiar eso? Yo creo que eso empieza a cambiar. Para mí no hay una fecha, no hay un momento, pero si yo tendría que elegir un momento, yo diría que fue cuando el Dutch Report saca el escándalo Lewinsky en plena era Clinton. Yo diría que ahí la prensa digital dice, así, aquí te vas a enterar. Es el escándalo mayúsculo de los años 90, el que pone a Clinton en la picota, y eso no lo saca la prensa de papel, lo saca un digital. Perdona, es que varios periódicos de papel tuvieron esa información, no la sacaron, y no se atrevieron a sacarla. Pero es que eso era ese mundo ideal que defienden algunos. Eso era el periodismo de papel. El periodismo de papel no era tanto por lo que contaba, sino por lo que no contaba. No, sí, la mata. Sí. Lo quieras o no, tapaban, valían más por lo que no contaban que por lo que contaban, porque eran lo que se entendían como gatekeepers, eran los guardianes de la información, porque decían, es que yo pongo el ejemplo de Banca Catalana, pero es que como Banca Catalana hay muchos ejemplos mira, otro ejemplo, el vídeo de Cifuentes. El vídeo de Cifuentes, como sabes, pasó por muchas redacciones. Sí, y no pasaría por redacciones de digitales. No pasó por ejemplo, por el diario.es. No pasó, por ejemplo, por público.es. Pues no lo publicaron. Pues no lo sé. Eso sí eran digitales. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en la época de la que estamos hablando había solo 4 periódicos de papel, no existía internet. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿qué pasaría si no existiera? Yo no te digo que los digitales no en determinado momento decidimos no publicar algo. Y hablo en plural, decidimos. Ahora, lo que te quiero decir es, ¿qué pasaba cuando había 4 periódicos y una televisión en blanco y negro? Imagínate, ¿de qué hablábamos? Pues ese es el tema.
tampoco idealicemos aquel mundo, porque cuando tú ves, tú y yo, y sobre todo tú, hacemos hemeroteca y vemos los periódicos, a veces dicen, pero ¿de qué hablaba la sociedad española? Se veía un montón de temas que ni siquiera se podían tratar. Entonces, yo por eso agradezco y tenemos que reconocer, mira lo que ha pasado con el rey. O sea, ¿cuánto tiempo tardaron los periódicos de papel en sacar una información negativa sobre el rey? O 40 años casi, ¿eh? Pues ya me dirás qué prensa teníamos. Ya me dirás qué prensa teníamos, JF. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Había un veto sobre la prensa real? ¿Sí o no? Hombre, que no la había. ¿Que no la había? Bueno. Había, digamos, un sector, había un momento en el que políticamente correcto no estaba bien visto antes con el rey, porque era teóricamente la figura cursi que representaba la democracia, pero había periódicos políticamente incorrectos, que eran los que en ese momento estaban fuera del periodismo guay. Y usted encontraba desde en el Heraldo Español o el Alcázar hasta, no me gusta por ejemplo, pero desde, si mira las burlas que publicaban en el mismo año 80-81 en una revista llamada Punto y Hora, bueno, digamos en el Egin tal, pues aquel rey no se había muy bien parado. Bueno, también había un periódico en un colegio que también publicaría algo, pero estamos hablando de medios grandes. Igual que en el año 80-81 era políticamente incorrecto hablar mal del rey, ahora en España hay cosas que son políticamente incorrectas y nadie va a hablar de ellas, salvo los políticamente incorrectos residuales. Y hace apenas 8 años teníamos un presidente de Estados Unidos que estaba antes de Donald Trump, de que nadie quería hablar mal porque era políticamente incorrecto hablar mal de él. Bueno, el nivel de crítica que puede encontrar usted de Barack Obama en la prensa española es equivalente al que encontrará el rey Juan Carlos I. Depende de si también hay una figura es guay y nadie se mete con ella. Bueno, pero yo ahí la mata tengo que estar de acuerdo con nuestro amigo Luis Valcarce. Esos medios que has citado que criticaban al rey, fuese el Alcázar o fuese Egin o fuese el diario El Jueves, efectivamente, el Alcázar atacaba mucho a la figura del rey, contaba lo que luego se ha sabido que era verdad, vamos. Estaban fuera de lo que se ha llamado el consenso socialdemócrata. Los medios del mainstream, El País, El Mundo, el Diario 16, el ABC, La Vanguardia, el Grupo Z, tal, no se atrevían a criticarlo. Es decir, cuando... Claro, yo creo que porque eran eso todo lo guay. No, porque eran parte del sistema de poder, de los equilibrios de poder acordados cuando... Puyol durante un tiempo, que nadie quería criticar a Puyol, pues Puyol era como, no, es que si critico a Puyol sería anticatalán, si critico al rey es que soy un fascista. Ahora también hay de eso, y también hay cosas que nadie quiere tocar por miedo a que le etiqueten de... Y eso va a pasar siempre, y también va a pasar en la prensa digital. De todos modos, voy a tener que dejar, y es una lástima porque el tema es apasionante. Pues, de la Mata, te mandamos un abrazo y te felicitamos por tu trabajo en COPE. Iba a decir la cadena amiga, no, la cadena amiga Radio Ya. Por supuesto. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu participación aquí hoy en Cita con la Historia. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Oye, hay un libro que no podemos dejar pasar por alto, y es el libro de Pedro Fernández Barbadillo, donde dice La vanguardia en el franquismo. Pedro, yo he copiado de ti todos los días, cuando en La Boca del Lobo hablamos de las portadas de los periódicos, de los panfletos, que es como yo los denomino, panfletos intercambiables, hablo de La Vanguardia Española, el periódico que más ayudó a Franco en su momento. Y eso te lo he copiado a ti. Bueno, se lo pusieron voluntariamente el apellido de Española. Sí, y luego también se lo quitaron. También se lo quitaron voluntariamente. Además, se lo pusieron, al poco de que entrasen las tropas nacionales en Barcelona. Yo creo ninguna casualidad, ¿verdad? Y luego se lo quitaron pues unos años después de que muriese Franco. Yo creo que tampoco. Unos cuantos años después, no fue inmediato. Oye, ¿tanto ayudó el periódico La Vanguardia a Franco? Vamos a ver, mira, no es que la vanguardia ayudase a Franco, es que Franco ayudó a la vanguardia. ¿Cómo trató al conde de Godó, al padre del actual? Este fue 6 veces procurador en las cortes franquistas. Creo que en 3 de ellas, es el dato que doy, lo fue por designación personal de Franco. Franco tenía un grupo de procuradores que los nombraba el jefe del Estado, así que quería, y en 3 ocasiones el conde de Godó padre estuvo entre estos.
O sea que algo de adhesión inquebrantable pues debió de haber. Mira, a mí me gusta citar también, que aparece en el capítulo de mi libro, pues lo que era la vanguardia en ventas en los últimos años del franquismo. O sea, en el 74, según OJD, la vanguardia vendió una media de 218.000 ejemplares, y ya los quisiera ahora. El segundo era ABC, 190.000. Luego Pueblo, casi empatado con ABC, 189.000. Informaciones, ya 56.000, ya bajamos mucho. Y en el 75, cuando muere Franco, la Vanguardia 220.000, ABC 181.000. ABC vendía menos que la Vanguardia. Sí, como un 30% menos. No, perdona, un 15% menos. Y en el 76 la Vanguardia seguía en los 220.000 y el ABC había subido un poquitín a 186.000. Pero déjame decir algo, porque parece que aquí uno da la espalda a lo que ha sido la prensa de papel, y en realidad también hay que reconocer a la prensa de papel que ha mantenido esas cabeceras, todavía siguen siendo influyentes, aunque venden cifras ridículas, pero todavía siguen siendo influyentes. Todavía hay empresas que pagan 10.000 euros por poner un anuncio a doble página en un periódico que solamente lo leen 80.000 personas, y que parte de esa edición, seguramente de esa difusión, será difusión en bloque, es decir, todos esos periódicos que se entregan en IFEMA, que se entregan en universidades y demás, y que no lee nadie, ¿no? Sí. Entonces, y así todo, esas cabeceras siguen manteniendo un cierto prestigio, siguen siendo respetables, y durante el gobierno de Rajoy veíamos que muchas informaciones de Moncloa se filtraron. A la hora de filtrar o a la hora de dar entrevistas, Mariano Rajoy jamás dio una entrevista a un digital. Jamás. Siempre verdad. Lo que dio, se lo dio o a las televisiones o a los periódicos de papel. Para muchos, ¿esto qué quiere decir? Que para muchos todavía la cabecera de papel tiene mucho peso. Y cuando tú ves las televisiones, los resúmenes o de dónde sacan la información, todavía siguen siendo los periódicos quienes marcan mucha parte de la agenda. Eso es algo que nos deberíamos plantear. ¿Por qué todavía, siendo en ventas marginales, siendo insignificantes, siendo cada vez más irrelevantes, todavía siguen teniendo peso en la agenda? Pero no da la sensación que cuando se hace un reportaje, si el reportaje es en digital, que encima lo lee más gente, es como si no fue importante. En cambio, si ese mismo reportaje te lo hacen en soporte de papel, parece que llevas el periódico debajo del brazo. Eso es lo que habría que preguntarse. Es decir, todavía nuestra no sacado un digital, bueno, como mil cosas, pero en cambio lo llevas en papel. Oye, que me han sacado en el soporte, en la edición de papel. Y sin embargo, la prensa de papel no podría haber sacado el vídeo de Cifuentes. Por ejemplo. Oye, os voy a hacer una pregunta y con esto vamos acabando, a ver qué os parece. Yo cuando leía prensa en papel, he de reconocer que ya me cuesta cada vez más, pero por falta de tiempo, ¿no? Yo me leía el periódico de atrás adelante, todo, quiero decir, lo leía entero. ¿Cuál es la dificultad que tengo yo ahora con un periódico? Que no soy nada leal a un periódico. En redes sociales te llega una noticia y lees esa noticia, pero no sé leer un periódico digital. No sé si me entendéis, porque no sé cuándo acaba o cuándo empieza, porque cuando he acabado resulta que hay noticias nuevas colgadas. Entonces, claro, la manera de leer estos periódicos también ha cambiado. Mientras que antes tú eras fiel a un periódico y lo leías de atrás adelante, por lo menos entero, yo lo leía entero. Ahora voy saltando de un periódico en periódico según por redes sociales me va llegando la noticia. De hecho, hay una estadística que más del 70% de las entradas en periódicos digitales, eso no lo puede decir Luis, es a través de redes sociales. Te llega una noticia del Confidencial y te metes en esa noticia. Pero si de repente un titular muy llamativo te llega de otro periódico, te pinchas en ese periódico a ver qué pone, ¿no? Yo es que creo que es uno de los motivos por los que la prensa de papel está en esta decadencia tremenda que le está acercando a la extinción. Y es que ya lo interesante, o lo que para ti es interesante, te llega filtrado a través de Twitter o de Facebook o de WhatsApp, y tú entras exclusivamente en lo que te interesa, que o te lo seleccionan unos amigos o te lo seleccionan unos buscadores. Eso es lo que te va a decir. Y a lo mejor me estoy perdiendo fantásticos columnistas en El Periodista, en tal, porque no me ha llegado la noticia por Twitter o por Facebook o por él. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No, es que nos pasa a todos. Claro, sí, entonces me pierdo a lo mejor fantásticas cosas porque no me ha llegado. Twitter también es un medio de comunicación en sí mismo. Sí. Por eso, o Facebook tiene en sus equipos, ahora van a abrir en Barcelona, van a abrir oficinas donde va a haber unos tíos. Ellos les llaman curadores de la información. Son sensores.
no nos equivoquemos. Son PSOE. Se dedican a filtrar información, a dar más prioridad a ciertos temas antes que otros. Es decir, si el tema ataca al Islam, probablemente le den un espacio mucho menor, pero son medios en este momento las redes sociales se han convertido en medios de comunicación en sí mismos, precisamente porque la gente ya no va a las cabeceras, y nos pasa a nosotros en Periodista Digital. Nuestro mayor tráfico viene de Google, es decir, no son lectores que entran directamente en Periodista Digital. Esos son una parte, pero la parte más importante son lectores que nosotros, por nuestras informaciones, captamos, pescamos en Google. Pues hace un par de semanas hubo un reportaje magnífico en El Mundo sobre cómo funcionan las mafias de la inmigración en Marruecos, y que apenas tuvo difusión fuera de los lectores del Mundo, precisamente por esto, porque es un periódico de papel. Yo me enteré gracias a un amigo que me lo mandó por Twitter, porque sigo su cuenta. Y mira, hace unos días también, el miércoles 4 de julio, tuvimos, me acuerdo por la fecha, tuvimos que El País le dedica una página entera en la edición de papel, abriendo la sección de cultura, a la visita de Gaulle a Franco. Noticias frescas, querido Javier. Bueno, noticias frescas. Pedro Fernández Barbadillo, Luis Valcárcel, no hay tiempo para más. Agradecemos también a JF de la Mata, que ya está con nosotros, Pedro. Pues desde luego, muchísimas gracias, porque nos ha aportado toda su sapiencia como documentalista. Bueno, Luis ha revolucionado el programa porque le hemos hecho casi un debate más que un programa didáctico, que es lo que suele ser Cita con la Historia. Bueno, yo creo que un poco de debate siempre viene bien. Hombre, no es nada Me mal. lo he pasado muy bien. Luis, como siempre, un placer haberte tenido Igual, aquí en este gracias a micrófono. ustedes. Y a todos vosotros prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí a Cita con la Historia, Cita en Radio Ya.